Exactamente. Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Vamos a focalizar la atención en la vacuna contra la gripe que no ha llegado a nuestro país. Ya se tendría que estar vacunando y no sabemos si va a ser a mediados de abril, a fines o a principios de mayo. ¿Y qué riesgos implica que se vacune después, 15 o un mes después de lo habitual? Y para ello fuimos obviamente al referente en nuestro país, que es el profesor doctor Eduardo Savio, infectólogo y coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología. Profesor, placer, el de siempre. Buen día, ¿qué tal? Doctor, la tardanza, el que se vacune después de lo habitual, que son los primeros días de abril, ¿sí? Digamos, ¿qué secuelas, qué consecuencias puede tener? Podrá tener un impacto mayor o menor dependiendo en qué momento comience realmente a circular el virus de la gripe en el país. En condiciones habituales en Uruguay empieza a haber gripe a mitad de abril, hace un incremento importante en junio y un pico máximo en agosto. En agosto, no en julio. No, en agosto es el mes peor. O sea que nunca vamos a tener menos de 3 meses de gripe. El hecho de que se difiera en algo el inicio de la vacunación, cosa que no es la primera vez que nos pasa, nos ha pasado muchos años, probablemente no tenga mayor impacto, puesto que en este momento no hay circulación de virus gripal en toda la región, está como diferida y más de eso no va a ser. O sea, no es una situación realmente crítica. No es lo deseable, pero tampoco es un fenómeno extremadamente peligroso. Doctor, en relación justamente a la gripe, hemos dialogado en las últimas semanas con distintos colegas suyos que nos han expresado la virulencia que tuvo la gripe en el hemisferio norte, digamos, el año pasado y en los primeros meses de este año, pleno invierno, ¿no, verdad? Ahora ha cambiado la situación. Y nos decían de casos severísimos, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Eso a qué se debió? Se debió exactamente a esto, y de ahí la importancia de estar vacunados. La vacuna que se dio en el hemisferio norte en 2017 sí, contenía 3 tipos virales que no coincidían con los tipos de virus que comenzaron a circular en Europa y Estados Unidos. Quiere decir que mucha gente, aún estando vacunada, recibió algo que no lo protegía de lo que había en el ambiente. Claro, es clarísimo. Eso fue lo que pasó. Eso llevó a que la OMS, en diciembre de 2017, dijese que para el hemisferio sur, en 2018, había que cambiar la composición de la vacuna. Y tenía que tener este y este componente, 3 componentes distintos. Y eso es lo que se hizo. Quiere decir que el hemisferio sur va a estar vacunando en estos momentos con la vacuna que se espera cubra los virus circulantes de la región. O sea que ese es un aspecto importante. Más allá de que llegue en abril o en mayo, la vacuna va a ser efectivamente protectora. La vacuna va a ser efectivamente protectora. Eso es bien importante. Y vinculado a todo esto, y también lo hemos hablado, doctor Savio, con autoridades y con profesionales, es que nos preocupa, y le preocupa también al Ministerio de Salud Pública, que haya un sector de población que se esté vacunando menos y esté vacunando en menor proporción a sus hijos. Digo, ¿qué nos está pasando? Sí, en realidad es un aspecto bastante decadente, ¿verdad? Porque uno nota que un país como Uruguay, que siempre fue pionero en vacunación, que siempre tuvo altas tasas de cobertura vacunal y que proporciona tantas vacunas sin costo, la gente no haga uso de la oportunidad de prevenir enfermedades graves por distintas razones. ¿Y cuál es el problema mayor? Cuando uno empieza a dejar de vacunar en una enfermedad que no existe, la enfermedad siempre está ahí y en un momento reemerge. Y entonces pasan catástrofes, como está pasando ahora con sarampión,
en Latinoamérica, donde ya 11 países de Latinoamérica tienen sarampión cuando estaba erradicada hace años. Sí, y hemos hablado del tema respecto a la explosión en Europa, Sí. doctor. El año pasado el sarampión creció en el viejo continente un 400%. Sí, hay brotes muy importantes en Italia sobre todo. En Italia, y en Rumania. En Rumania, sí. Y ahora, con el Mundial en Rusia, va a ser una oportunidad donde se encuentran millones de personas. Ah, ¿qué tema tocó? Sarampión es altamente transmisible por vía aérea, aún en grandes espacios abiertos. Y entonces el Mundial de Rusia va a ser una oportunidad mala, pero oportunidad al fin, de dispersión del sarampión en el mundo. Es muy importante lo que nos acaba de decir porque va a haber muchos uruguayos que obviamente van a seguir a la Celeste y van a ir al Mundial de Rusia. A propósito del tema que usted tocó, doctor, uruguayos que vayan al Mundial, pero que se hayan vacunado con las 2 dosis al año y a los 5, ¿deben volver a vacunarse contra la sarampión? Esto es así. No debe vacunarse contra sarampión aquella persona que tuvo la enfermedad, porque algunos la tuvimos, ahora no puede ser vacuna, o personas que realmente hayan recibido 2 dosis de vacuna. Fuera de esos casos, es recomendable completar la vacunación si así no lo hiciese. Muy bien. Bien importante todo lo que nos ha dicho el profesor Savio respecto a la gripe y este último agregado, ¿no? Del sarampión y de aquellos que viajen a Rusia al Campeonato del Mundo. Y ahora las preguntas de ustedes. Muchas mamás preocupadas. Vamos ya con la primera en el consultorio virtual. Lace María le pregunta, profesor, tengo un bebé de 6 meses, ¿ya lo puedo vacunar? ¿Necesita la misma dosis que un niño más grande? ¿Puede tener alguna contraindicación, profe? Sí, se vacunan niños de 6 meses a 4 años, o más de 4 si tienen alguna enfermedad asociada. La dosis es igual que en otro tipo de niños y la única contraindicación formal es si ese bebé tiene una alergia conocida y documentada a las proteínas del huevo. Fuera de eso, se vacuna. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta de la teleaudiencia en este consultorio virtual con inquietudes de, bueno, acá es un papá. Tenemos hijos chicos y vivimos con nuestros padres que son mayores. ¿Hay que vacunarlos a todos? Nosotros, dice Pedro, claro, es menor, no es adulto mayor. Nosotros que no somos población de riesgo, ¿también, profe? Sí, en realidad todos somos población de riesgo, pero acá es muy clara la pregunta. A los chicos los tiene que vacunar porque son chicos y sanos para que no enfermen. Y ellos se tienen que vacunar, sobre todo por los adultos mayores que viven con ellos. Porque cuando usted vacuna a un adulto mayor, la respuesta inmunogénica no es tan intensa como en una persona más joven. Entonces, si usted que está cuidando a un anciano se vacuna, está evitando al anciano enfermar a una edad que no es nada deseable tener gripe. Y vamos con la última pregunta de este consultorio virtual para el profesor Eduardo Savio. Soy maestra, estoy embarazada y lógicamente vive en contacto con niños. ¿Debería vacunarme? Le pregunta Agustina. Sí, la embarazada es una población prioritaria para vacunarse. Toda mujer embarazada tiene que vacunarse y más allá del embarazo, si no lo hizo en el embarazo, tiene que hacerlo durante el puerperio y lactancia para proteger a su recién nacido. ¿Qué otros sectores, y para terminar, profe, son grupos de riesgo? Yo voy a jerarquizar algunos. Personal de la salud, todos tenemos que estar vacunados. Las personas que habitan o viven en geriátricos, residenciales, casas de salud. El personal que cuida a esas personas, el personal que cuida a niños, también, niños pequeños, también lo debe hacer. Y después, toda persona con 65 años o más, tenga o no tenga enfermedades asociadas, debe vacunarse. Sí. Y quienes tienen enfermedades crónicas, obviamente, ¿no? Las personas con cardiopatía, con enfermedades respiratorias crónicas, con diabetes,
insuficientes renales y otras patologías por todos conocidas, obviamente que tienen que ser vacunados. Pero cada vez el espectro de gente a vacunar, por una razón u otra, es mayor. Es mayor. Y en última instancia, toda persona tiene el derecho, así sea el más sano del mundo, a protegerse y vacunarse si así lo desea. Así que, si yo me quiero vacunar, me vacuno. Profesor Eduardo Savio, mil gracias. Un gusto. Ha sido una clase realmente y de enorme utilidad para la población, absolutamente, cuando todavía no ha llegado la vacuna contra la gripe y esta novedad del sarampión para quienes viajen al Mundial de Rusia. Placer, como siempre. Un gusto. Nosotros damos vuelta a la página y hablamos